El cielo, mi morada final, parte número 3. El cielo, mi morada final, parte número 3. Vamos a hacer en esta mañana. En este día no tenemos entre nosotros a personas que hablen solamente inglés. Todos hablan español. Todos hablan español. Así que vamos a hacerlo solamente en español y no en inglés. No bilingüe. Y tenemos bastante material para poder ver en la mañana de hoy, así que prepárate y yo sé que vas a disfrutar mucho este estudio bíblico. Quiero primero hacer un relato o una recapitulación de lo que nosotros vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el cuerpo espiritual. Y la próxima semana y la otra de más arriba vamos a abundar un poquito más de esto. Vamos a ver cómo es que vamos a adquirir después lo que es el cuerpo físico espiritual. Digo físico espiritual porque va a ser un cuerpo físico cuando nosotros resucitemos. A la hora de la resurrección vamos a resucitar en un cuerpo físico que va a tener carne y va a tener huesos y va a tener tendones y va a tener todo lo demás, pero va a ser una mezcla de lo físico y lo espiritual, de la característica que hemos tenido o que aquellos que murieron en el Señor ya ahora tienen en la presencia de Dios y de aquellos que después resuciten. Yo dije anteriormente, creo que fue la primera semana y lo vuelvo a repetir, creo firmemente de que nosotros vamos a ver a Jesús venir en su gloria. Yo no creo, yo creo que yo voy a ver a Jesús venir en gloria. No creo que experimente la muerte. Pudiera ser, no sé, que me muera mañana o pasado. Pero si Dios me da vida y pudiera vivir quizás 20, 25 años más o quizás 30, yo pienso de que Jesús va a venir en la venida del Señor, me parece que es antes de eso. Y lo digo, que tú dices, pastor, pero ¿por qué tanta seguridad? Yo sé que no hay una fecha en la Biblia ni nada por el estilo. Nosotros no somos como los testigos de Jehová que han puesto una fecha, no. Pero lo que pasa es que estamos viendo los eventos de carácter histórico que nos relacionan con lo que la Biblia muestra acerca de los últimos tiempos y la venida del Señor y la preparación para la venida de Cristo. Y hay unos cuantos pastores, aún teólogos y demás que están estudiando estos aspectos y piensan también que aparentemente Jesús está casi listo para venir. Hay un concepto sobre la venida de Cristo Jesús, donde Jesús dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y todo eso. Y que es necesario que todo el mundo conozca de Cristo para que Jesús venga. Cuando nosotros analizamos Mateo capítulo 28, cuando Jesús dijo eso, la traducción común en la Biblia Reina Valera, más que todo, en otras también, pero la Reina Valera fue la que, diríamos, dio a conocer esta frase, que es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En realidad no es predicar el evangelio a toda criatura, no es a toda persona. El término usado allí de la palabra en griego es lo que nosotros conocemos ahora como tribe o tribu o descendencia o grupo. Es decir, no es el hecho de predicarle a Tito y a este, porque tú sabes de que es muy difícil el poder predicarle a todo el mundo directamente. Dice, es predicarle a todos los grupos, es decir, predicar en África, predicar en Europa, predicar en América, predicar en Australia, predicar en cada uno de los países y en cada uno de los grupos étnicos. Entonces esos grupos étnicos son responsables de predicar al resto de la gente en sus países. Y en estos momentos el evangelio ya ha llegado a todos los países, no solamente a través de la palabra directa, nos referimos a lo que es la palabra de Dios, el libro, sino a través del internet aún y de muchas otras cosas más. Hay lugares donde no hay internet y donde no hay tecnología, pero están los misioneros y está la gente que va y predica el evangelio a otros a su alrededor. Así que después vamos a hablar entonces sobre los principios, es decir, cómo va a suceder la resurrección y cómo vamos a volver al cuerpo y cómo va a ser nuestra entrada al cielo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, en esta ocasión, en el día de hoy, tenemos dos o tres
preguntas y puntos muy interesantes. Tú los tienes allí, en tu boletín está la guía de estudio. Tú vas a tener el chance de poder ir llenando los espacios en blanco. Y vamos a tener una pregunta muy importante al final. Pero la primera es, ¿cómo es el cielo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Y vamos a dar características específicas acerca del cielo en el día de hoy. La letra A, es una ciudad. El cielo es una ciudad. Eso es lo que la Biblia nos dice. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, 9 y 10, dice, hablando acerca de Abraham, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. En Hebreos 13, 14 dice, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Hay un texto bíblico que no aparece ahí en tus notas, pero tú lo conoces, donde Pablo habla sobre nuestra ciudadanía en el cielo. Es decir, dice que nuestra ciudadanía no es de aquí, es del cielo. De esto vamos a estar hablando de todas maneras un poquito más adelante, pero tú lo puedes anotar allí. B, el punto número B. Otra característica de esta ciudad. La ciudad tiene 12 puertas. Dice la Biblia que esta ciudad tiene 12 puertas. Apocalipsis 21, 12. Dice, tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Yo creo que tú entiendas que es una ciudad, y es una ciudad que si tiene puerta, ¿qué otra? Para que tenga puerta, ¿qué tiene que tener la ciudad? Paredes, correcto, paredes o muros o murallas. ¿Te das cuenta de que ya se hizo una ciudad parecida a esta anteriormente? ¿Cuál era? Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era así. La ciudad de Jerusalén tenía también murallas a su alrededor. Y después alguien quiso imitar la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes trataron de imitarla? A ver, historia. ¿Quién trataron de imitar la ciudad de Jerusalén? Los chinos. Los chinos, la muralla china. Inclusive la muralla china se puede ver desde un satélite. Se ve la marca de aquello. Y los chinos, desgraciadamente, dice la historia de que ellos pensaban de que encerrándose se iban a desarrollar. Y crearon, es una muralla hermosísima. Inclusive es una muralla que pasa a través de las montañas y todo. Grandísima. Y con los años, cuando los chinos salieron de allí, se dieron cuenta que eran los más atrasados del mundo. Todo el mundo se había desarrollado y se les había adelantado al desarrollo técnico y de todo, histórico, increíble. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es una ciudad, escucha esto, es una ciudad, dice la palabra también, porque la palabra hace una mención sobre esto, que también lo menciona como paraíso. Es decir, habla del paraíso. El paraíso es parte de esta ciudad. De esto vamos a ver un poquito más adelante. Pero la Nueva Jerusalén, o lo que nosotros conocemos como el cielo, porque ahora es para aquellos que ya murieron en Cristo, es el cielo. Ellos están en el cielo, en el paraíso. Pero después, en un futuro, después del milenio, de eso vamos a hablar la próxima semana, esta ciudad que está en el cielo va a descender, porque esto es lo que dice el apóstol Juan en su revelación en el libro de Apocalipsis, que esta ciudad va a descender de los cielos y va a ser establecida para cada uno de nosotros, los creyentes. Otra característica, la número C, o la letra C. Esta ciudad tiene 12 cimientos. Dice que esta ciudad tiene 12 cimientos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, los 12 cimientos representan el trabajo que hicieron los 12 apóstoles para poder establecer lo que se llama, o lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia, la edificación de la iglesia. Dicho sea de paso, apúntalos en tus notas. Porque aquí dice de que tiene, ¿cuántos cimientos? 12. ¿Y eran cuántos apóstoles? 12. Pero el problema es que uno de los apóstoles falló.
Y después nos dimos cuenta que ese apóstol ni creía en Cristo Jesús. Inclusive el libro de los Salmos ya profetizó sobre ese apóstol anteriormente, que tenía que ser necesario que entregara a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible de que en el cielo esté como reconocimiento una placa con el nombre de Judas allí en una de los cimientos? Bueno, en realidad el nombre que va a aparecer allí, cuidado, esto no lo dice el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver después y tenemos que explicarlo por qué, sería el nombre del apóstol Pablo, Letra número D, otra característica de esta ciudad, la ciudad es cuadrada. Escucha esto, esto es muy interesante, esta información que te voy a dar. La ciudad es cuadrada, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 16. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo, de ancho. Medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Escucha esto. 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Y aquí tenemos algo bien interesante. Dice anchura, dice longitud, es decir, qué tan largo y tan ancho, pero dice la altura. Cuando habla de altura quiere decir que la ciudad tiene, ¿qué cosa? Techo, no. No. Edificios. Acuérdense que esto es una ciudad. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de una ciudad. ¿Por qué no tiene techo? Porque si sería techo ya no sería ciudad, sería casa o edificio. Pero como esto es una ciudad que tiene todas las características de ciudad y habla de una ciudad, el tamaño a lo largo, a lo ancho y demás, y dice que también que tiene la misma altura. Esto quiere decir de que esta ciudad tiene edificios gigantes. Y tú dices a lo mejor, pastor, pero eso parece como de película. Sí, claro. ¿Y que tú crees? ¿De dónde tú crees que sacaron las películas? Si escúchame, todo lo que el hombre en Hollywood ha tratado de imaginar sale de la Biblia. Todo. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo éramos niños que veíamos muñequitos o aventuras como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Flash Gordon. ¿Se acuerdas de ese? Superman y todas esas cosas. Cuando éramos pequeños y leíamos las aventuras estas de, ¿cómo se llama? 20.000 leguas de viaje submarino. Cuando aquello no existía ni pensar de los submarinos. Ahora hay submarinos y encima de eso hay todos estos equipos espaciales, estos aviones espaciales. De hecho, lo acaban ahora, esta misma semana inclusive, acaban de retirar el último. El último, ¿cuál fue el último? ¿Qué nombre es el último? El Columbia fue el último que lo acaban de llevar a Nueva York. No sé si va a quedar en Nueva York o en Washington, en uno de estos museos en Washington. En uno de esos museos, y ya el hombre llegó a la luna, y llegó más allá de la luna, ya ha recorrido el espacio, y ahora inclusive hay cosas que lo leíamos en las novelas hace cuando éramos pequeños. Ahora hay viajes por 250 mil dólares. Si tú tienes 200 o 250 mil, te puedes inscribir, puedes coger un viaje al espacio. Hay una compañía en los Estados Unidos que hace viajes al espacio. Claro, los millonarios son los que están yendo a esos viajes. Es increíble, uno dice, pero nos parecía, escuchen, no hace muchos años, hace 20, 25, 30 años, cuando más. Y eso nos parecía como, wow. Bueno, todo está en la Biblia. Tú sabes que en estos momentos en la ciudad de Dubái están construyendo lo que va a ser el edificio más grande del mundo. No sé si lo han visto, entran en el internet para que vean. Inclusive el plan que ellos tienen, que lo quieren repetir también en Japón. Japón quiere hacer yo estaba leyendo este artículo en internet hace unos días. Quieren hacer una réplica de un edificio pero tan grande que tú no necesitas salir. El edificio adentro va a tener calles, tú vas a andar en tu carro, ahí va a haber es un edificio que va a ser del tamaño de una ciudad, pero un edificio. Va a tener en la parte de arriba del edificio un aeropuerto. El techo de arriba va a ser un aeropuerto. Y entonces va a tener todo lo que tú necesites, los supermercados,
la gasolinera, las tiendas, los malls, todo dentro de un edificio. Es decir, uno no tiene que salir de ahí. A no ser que tú quieras salir a otra ciudad, sales de ahí. Entonces, como nosotros ahora cuando vamos aquí a Orlando o a Tampa o a Gainesville y después regresamos otra vez aquí a casa, en Ocala, esto es lo que van a hacer. Bueno, aquí dice en este texto bíblico, Apocalipsis 21:16, que la ciudad, dice, tenía 2.200 kilómetros. Yo quiero explicarte también ahora, dicho sea de paso, la versión internacional hace la traducción al español. Porque si tú lo ves en la Reina Valera, te da otra medida. Pero esta es la traducción al español. Por eso dice 2.200 kilómetros. Ahora yo te quiero explicar esto, te quiero hacer una comparación. 2.200 kilómetros es igual aproximadamente a 1.367 millas. Eso es más o menos la distancia que existe de Miami a las cataratas del Niágara en la frontera con Canadá. Es decir, que la ciudad de Jerusalén, de ancho y de longitud, tiene la distancia que hay de Miami a la frontera de Canadá. Imagínate esa distancia así y así y así otra vez, porque es cuadrada totalmente. Los Estados Unidos tienen 3.794 millas cuadradas. De acuerdo a la información que nos da el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén entonces tiene aproximadamente 1.867.000 millas cuadradas. Esto representa aproximadamente el 49% de los Estados Unidos. Esto quiere decir que la ciudad de la Nueva Jerusalén, el cielo, es en estos momentos casi la mitad de los Estados Unidos. Y tú dices, pero no es muy grande. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú estás viviendo en Ocala? La mayoría de la gente que vive en Ocala es porque salieron de Miami. ¿Quién salió de Nueva York? Ustedes son de Nueva York y New Jersey. New York, New Jersey. Ustedes Chicago, Virginia, Nueva York también. Miami en el caso de algunos de otros países. De Puerto Rico. Una de las razones por las cuales mucha gente viene a vivir aquí a esta ciudad es porque la ciudad de Ocala, como otras ciudades, es más pequeña, hay menos tráfico, es muy agradable cuando uno va y viene al trabajo, aunque se está poniendo pesado el tráfico, pero es mucho más agradable que vivir en Miami o en Nueva York, en Los Ángeles, en California, en Chicago, en algunas ciudades. Yo creo que tú entiendas la experiencia de haber vivido en una ciudad grande metropolitana, y yo he vivido en varias de ellas. Cuando uno llega aquí, yo sé que mucha gente, pero las ciudades pequeñas son aburridas, porque después que uno vive aquí y va a la ciudad grande, uno dice, no, me voy a la ciudad pequeña. Es más tranquila, menos ruido. Yo me levanto por la mañana y a mí me levanta por la mañana aquí los pajaritos. Pi, 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 pi. Pero cuando nosotros vivíamos en Miami no nos levantaban los pajaritos. Los pajarotes grandes. Los carros, los camiones, pi, 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 y la avenida estaba lejos, la avenida estaba a varias cuadras de mi casa y nosotros allá a las 6, 7 de la mañana escuchábamos el pito de los carros y ya es hora de ir a trabajar. Bueno, esto no es un país, esto es una ciudad. La ciudad es casi la mitad de los Estados Unidos. Así que si nos molestan las ciudades grandes, ahí es donde vamos a vivir en un futuro de todas maneras. Pero esa ciudad grande va a tener muchas características parecidas a donde nosotros vivimos ahora, porque te vas a quedar asombrado de algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. La letra número E. La calle principal de esta ciudad, la calle principal es de oro. La calle principal es de oro. Dice Apocalipsis 21:21, la calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Uno dice, ¿será oro de verdad? La Biblia dice así, no dice como oro, dice de oro. ¿Tiene la capacidad Dios de hacer una ciudad de oro? Claro que sí, no solamente que va a ser la ciudad, lo vamos a ver después, de que también los edificios, porque dice, la ciudad era de oro. El libro de Apocalipsis dice también que la ciudad, no solamente la calle, la ciudad. Eso quiere decir que los edificios eran de oro. ¿De dónde tú crees que la Iglesia Católica sacó ese invento de forrar a las catedrales de oro por dentro? Y eso hace muchos años. Es decir, desde los años
desde el cuarto siglo aproximadamente, es decir, tercer siglo, en los años 400, y más que todo ya para allá, para el 500, 600, 700, la Iglesia Católica empezó a forrar y adornar las iglesias de oro, con oro. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Porque la palabra así lo enseñaba. Que la Nueva Jerusalén o el cielo es una ciudad que está construida y hecha de oro. La ciudad, como quiera que sea, dice que es una ciudad que está hecha de oro. Letra F, la letra F. No tiene sol ni luna. Atención con esto. En esta ciudad no hay ni sol ni hay luna. Dice Apocalipsis 21, 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Escuchas esto? Fíjate la transformación, fíjate lo que pasa. Oye, pero espérate. Por eso cuando hablábamos del cielo, y al principio en la primera clase, o el primer mensaje, cuando hablamos de los tres cielos, que dijimos que el primer cielo es el cielo este que nosotros vemos así, donde vuelan los pajaritos y demás, que se ve azul. Después entonces está lo que se llama el cielo, la parte celeste, donde están los astros y las estrellas y el sol y la luna. Y después está el tercer cielo, que es donde está Dios y el trono de Dios sentado, que es todavía mucho, mucho, mucho más allá en distancia que simplemente el espacio, que todavía de aquí al espacio hay que volar y volar y volar muchas, muchas, muchas horas para poder llegar por lo menos a la luna. Pero hay muchos de estos astros o planetas a los cuales el hombre todavía no ha llegado. Quizás nunca llegue. Nunca llegue. Sin embargo, a través de Cristo Jesús podemos ir más allá que estos planetas. Qué curioso esto. Es decir, la tecnología y el desarrollo del hombre no puede llegar más allá, pero cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, automáticamente hacemos así y vamos al tercer cielo, que es donde está sentado Cristo Jesús en estos momentos. Dice que ahí no hay ni sol ni luna. No hay sol y no hay luna. ¿Lo alumbra quién? Cristo Jesús. Ahora, entonces aquí viene la pregunta más interesante en este día, que es la pregunta número 2. Y esta es la pregunta que mucha gente hace y de hecho algunas personas la hicieron el primer día. ¿Tiene mar el cielo? Bueno, déjeme decirle de que la respuesta a esto es no, no tiene. Pastor, yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando en internet ahora dicen, oh my God, qué barbaridad ha hecho este hombre, que el cielo no tiene mar, si la Biblia dice que tiene. Déjeme explicar. A través de los años han habido una serie de compositores de cantos o coritos evangélicos que han hablado del cielo, del mar en el cielo, y aún hablan de la playa celestial y la isla de ensueños de oro. Hasta esto hablan. Yo estaba escuchando ahí un video que hay en YouTube y es un grupo de hermanos muy cristianos, muy espirituales y eso con su guitarra cantando. Dice, y un día yo caminaré en la playa celestial con Cristo Jesús. Y digo, ¿qué playa es esa? Porque el cielo no tiene mar. Y aquí hay un problema. Porque Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, escucha esto, Apocalipsis 21, 1 dice, Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que ¿qué? Que el mar. Dejaron de existir la tierra, dejaron de existir también el cielo y dejó de existir el mar. Este texto bíblico corresponde a lo que va a suceder después del milenio. Dicho sea de paso, la próxima semana vamos a hablar un poquito de eso, de cómo va a ser la resurrección de los muertos, la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados, el rapto de la iglesia, los 7 años de tribulación, y entonces vamos a hablar sobre el milenio. Después del milenio, nosotros vamos a estar en todo esto, dicho sea de paso, nosotros vamos a estar en todo esto. Después del milenio va a pasar esto, donde va a desaparecer la tierra, va a desaparecer el cielo. Y algunos dicen, pero pastor, yo he escuchado y yo he leído en la Biblia que en el cielo va a haber un mar. Sí, es cierto que lo dice. Y vamos a ver esos textos bíblicos. Hay 2 referencias bíblicas
solamente acerca de un mar en el cielo. La primera está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Apocalipsis versículo 4, versículo 6. Voy a leer en esta ocasión la Reina Valera, porque así es que dice la Reina Valera. La Reina Valera 1960 dice en Apocalipsis 4, 6, y delante del trono había un gran mar de vidrio semejante al cristal. Dicen algunos, pastor, tú ves, ya estás en problema ya. Ok. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, porque yo sé que tú estás haciendo algunas notas ahí. Apocalipsis 15, versículo 2 dice, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas de Dios, las arpas que Dios le había dado. Y uno dice, ¿dónde me he metido? Bueno, déjame explicarte en esta mañana a qué se refiere esto. En la Biblia, en el libro de Éxodos, aparece por primera vez la descripción de un lugar de adoración, templo o tabernáculo que existía en el cielo o que existe en el cielo en estos momentos. Ese lugar se le fue dado, o la imagen de ese lugar con las características, se le fue dado a Moisés a través de una misión, y esto lo vas a encontrar en Éxodo capítulo 25, versículo 40. No está en tus notas, no está en la pantalla, en la parte de atrás, así que anótalo. En Éxodo 25, 40, el Señor le dice a Dios, tú vas a hacer el tabernáculo exactamente de acuerdo a la imagen que te mostré, de acuerdo a la imagen de lo que ya existe en el cielo. También mira Éxodo capítulo 38, versículo 8, para que tú veas. Y allí entonces Dios le da a través, y tú tendrías que leer el libro de Éxodo a partir del capítulo 25 para que tú veas cómo Dios le da a Moisés todas las características de cómo hacer el tabernáculo. El tabernáculo fue el primer templo que tuvo el pueblo hebreo para adorar a Dios. Es lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia o templo. Por la iglesia somos nosotros, el templo, el edificio. Ellos no tenían un lugar. Y entonces cuando por primera vez esto sucede, Dios le da a Moisés las características de ese tabernáculo. Y yo quiero mostrarte en esta ocasión, y tú lo vas a ver en la parte de atrás, en la pantalla. Aquellos de ustedes que nos están viendo en internet lo van a ver allí en sus pantallas también. Y esta es la imagen de lo que es el tabernáculo. Y el tabernáculo era simplemente era el centro de lo que se conoce como el lugar santo y el lugar santísimo, y este es el patio, y es rodeado de como si fuera una barda o un muro que era hecho de tela o de piel, de canvas. ¿Cómo se dice canvas? Del material que se hace en las casas de campaña, más que todo militares, ese tipo de material bastante duro, de lona, de lona. Ahora después, muchos años después, así fue que se hizo. Déjenme explicarle esto. Ahora, en esa ocasión, aquel lugar tenía un mar. Y el mar es esto que tú ves ahí. Ese es el mar. Que originalmente, en algunas ocasiones, por ejemplo, en español lo vamos a encontrar con la palabra lavastro. En inglés, laver. El lavastro, si vemos la traducción, por ejemplo, o la nueva versión internacional, vamos a ver que entonces la nueva versión internacional no habla de mar, sino habla de fuente. ¿Para qué cosa era eso, pastor? ¿Para qué se utilizaba eso? Bueno, ese lugar se utilizaba para que había agua, y el sumo sacerdote, después de haber hecho el sacrificio del animal, porque esta parte que ves en la parte de adelante, ese era el holocausto. Allí se hacía el sacrificio. Entonces después que el sumo sacerdote hacía el sacrificio del cordero por el pecado del pueblo, se quedaba con las manos
sucia por la sangre y por la ceniza y todo aquello. Entonces él tenía que ir a limpiarse las manos y los pies. En ese que era hecho originalmente al principio fue, Dios le dijo a Moisés que lo hiciera de bronce. Era hecho de bronce. Y él se lavaba las manos allí y entonces entraba al templo. Dice el libro de Éxodo también que si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies antes de entrar al templo, sucedió en alguna ocasión, era impuro y al entrar al lugar santísimo, el sacerdote moría. Ahora, varios años después, muchos años después, este templo o este tabernáculo cambia de forma, de estructura, por el desarrollo tecnológico de aquellos tiempos. Ya entonces no era este templo que, dicho sea de paso, acuérdense de que el pueblo judío estuvieron 40 años por el desierto y en su caminar el pueblo recogía aquello, cada tribu tenía una responsabilidad. Y es decir, de qué parte del tabernáculo recogían todo aquello como una casa de campaña y seguían caminando y al próximo pueblo que llegaban armaban otra vez el tabernáculo, el lugar de adoración, todo lo hacían allí y ahí estaban el tiempo que tenían que estar y otra vez lo recogían y así era. Pero ahora después ya el pueblo llega a lo que se conoce la tierra prometida y la tierra prometida era ¿qué cosa? ¿Qué ciudad? Ahora, Jerusalén, correcto. Ya entra el pueblo a Jerusalén. Dios le da al pueblo judío a Jerusalén como la tierra prometida. Ese era el lugar donde ellos iban a residir ya por el resto de sus vidas, supuestamente, porque después hay un cambio y esto lo vamos a contar en otra ocasión. Y en esta ocasión entonces es David, el rey David, quien le dice al Señor, Señor, yo te quiero ahora edificar a ti un templo tan bueno como mi casa, porque dice la palabra que el edificio o la casa donde vivía David era mucho mejor que el templo, porque era, imagínate, tenía las mejores maderas, las mejores piedras, y sin embargo todavía el pueblo seguía adorando a Dios en este tabernáculo. Y entonces, aunque no tenía que hacerlo, Dios se lo concede, y Dios le da entonces a David el modelo de cómo hacer el nuevo templo. Tú sabes que David no fue el que hizo el templo. Por causa de su pecado, Dios le concedió a David el poder hacer un templo, pero no él, sino su hijo, Salomón. Y entonces nos vamos a ir, escucha esto, nos vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 28. Anótalo ahí en tus notas. Primera de Crónicas, capítulo 28. Esto no está en las notas de ustedes ni en la parte de atrás, anótalo. Primera de Crónicas, capítulo 28, comenzando en el versículo 11 dice, luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios y de sus almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo y de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 28. Y entonces después nos vamos a mover un poquito más adelante. Y nos vamos a dar cuenta que en Segunda de Crónicas capítulo 4 versículo 2 dice lo siguiente. Fíjate lo que va a pasar aquí. Voy a leer primero el mismo texto, Primera de Crónicas 4:2. Perdón, Segunda de Crónicas 4:2, dice la Biblia Reina Valera, dice así, también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, su altura era de 5 codos, un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. El codo, para los que no saben, es la medida que hay entre el codo y la punta de la mano, del dedo. Así es que se medía en aquellos tiempos. Ahora, el mismo texto bíblico, Segunda de Crónicas 4:2, en la Nueva Versión Internacional nos explica y dice, hizo también una fuente circular de metal fundido. ¿Te das cuenta de que entendemos ahora qué es lo que es el mar? La misma descripción
nos las da a nosotros también Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23. En la Biblia Reina Valera dice, como título, subtítulo, mobiliario del templo de Salomón, dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Es exactamente lo que dice el texto que leímos anteriormente, ese mismo texto de Primera de Reyes 7:23. Entonces, en la nueva versión internacional dice, hizo también una fuente circular de metal fundido, que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13,5 metros. ¿Entienden ustedes por qué yo normalmente uso aquí la nueva versión internacional? Porque la nueva versión internacional te da las traducciones de medidas y de significados. En vez de decir, hizo un mar, ¿hizo qué? Hizo una fuente. Porque es exactamente eso. Pero nos vamos a mover un poquito más adelante y vamos a ver algo bien interesante en esta ocasión. Segunda de Crónicas, otra vez, capítulo 4, escucha esto, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículos 2 y 5, nos va a dar a nosotros ahora la imagen de este nuevo mar, llamado mar o fuente que construyó Salomón. Porque acuérdate, el tabernáculo no era nada comparado con el templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén, si tú no sabías, en aquellos tiempos era una de las construcciones, wow, tanto así que la Iglesia Católica, Roma, usó el diseño y la majestad de ese templo para imitarlo y hacer los templos después, la grandeza de ese templo. Aún Jesucristo habló de eso. ¿No te acuerdas cuando los apóstoles vinieron y le dijeron a Jesús un día que fueron al templo, Señor, mira el templo, ¿tú te imaginas el templo que nosotros tenemos? Y Jesús le dijo, el día va a llegar en que no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto se va a caer. Eso fue un insulto para los apóstoles y para los discípulos y para los cristianos y para los judíos más que todo. ¿Cómo? Así pasó. Ellos nunca se imaginaron de que eso iba a suceder, porque aquel edificio tenía una majestuosidad, tremendísima. Nada comparado con el tabernáculo, que era algo muy sencillo, mucho más pequeño en materiales y todo lo demás. Ahora, digo esto por lo siguiente. Yo quiero que mires ahí para que tú veas la diferencia de este mar o fuente, ahora a la imagen que nosotros tenemos de lo que es el templo, el nuevo mar. Mira esa foto, fíjate que está a la mano derecha la fuente o el mar, y yo te voy a leer ahora lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 2 al versículo 5. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que es mucho más fácil. Hizo también una fuente circular de metal fundido. En la 1960 hizo un mar. Dice, hizo una fuente circular de metal fundido que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13,5 metros. Bajo el borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 66,000 litros. 66,000 litros. Esto es una piscina. Era gigante, redonda. ¿Entiendes ahora lo que es el mar? Por eso es que vemos después en Apocalipsis 4:6 y en Apocalipsis 15:2 la mención que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal.
Es decir, cuando estemos en el cielo, como eso es la representación de un lugar de adoración, también va a haber allí ese gran mar o fuente como representación. ¿Qué pasa? Ya los sacerdotes no se tienen que lavar allí, ni tú y yo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos ya salvados por la sangre del Cordero. Ya fuimos santificados. Pero de todas maneras está la representación para recordarnos a nosotros que en alguna ocasión, aún hasta el sumo sacerdote se tenía que lavar las manos y los pies antes de entrar al lugar santísimo. Nosotros ya fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y no solamente ahora, antes entraba solamente el sumo sacerdote, nosotros somos los que entramos ahora al lugar santísimo, a la presencia de Cristo Jesús, o a la presencia de Dios por Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. ¿Entiende de que esto no se refiere a un mar, a un océano? No hay playas. Esos coritos equivocados han distorsionado la enseñanza bíblica y la enseñanza teológica de que vamos a caminar en la playa con Cristo y que la playa es celestial y que vamos a estar en el mar, en el cielo y toda esta serie de cosas. Desafortunadamente ha habido, aún yo te lo digo, yo he escuchado pastores hablando desde el púlpito, hablando del mar. No, porque en el cielo vamos a ir a pescar. Mira, si tú quieres ir a pescar, aprovecha que vives aquí en la Florida y vete a pescar aquí lo más que al mar. Mete mucho al mar porque allá no va a haber mar. Y mucha gente dice, pero voy a extrañar el mar. No, no vamos a extrañar nada. Así cuando vamos a tener tantas cosas. Yo viví en una ciudad 20 años donde no había mar. Y yo me acuerdo en Las Vegas. Yo me acuerdo que pasaron años y años y yo no iba al mar. Porque encontré, me di cuenta de que había otras cosas que reemplazaban el mar. Pero aún cuando estemos en el cielo, no me preguntes cómo. Cuando estemos en el cielo, no nos va a hacer falta ese mar. Nos hace falta ahora. Más que todos los isleños, los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, aquellos que quizás hemos nacido cerca del mar. Pero aquellos que no nacieron cerca del mar y no están acostumbrados, el mar no les impresiona tanto. Es bonito y todo eso, pero la gente prefiere más el campo, prefiere lugares diferentes. A mí me gusta mucho el mar, a Luisa también, a mí me encanta. Hasta a mi perro, hasta a Chevy, le encanta ir al mar y caminar allí en la playa con nosotros. Bueno, ya no va a haber. Y yo sé que yo dije algo que ahí algunos de ustedes empezaron a pensar, perro, playa. ¿Y los animales? ¿Y el cielo? De eso vamos a hablar la semana que viene. Así que el cielo no tiene mar, no tiene luna, no tiene sol. Lo que sí tiene el cielo es un río. Mira lo que dice un río, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De la misma forma, fíjate lo que está pasando. Te vas a dar cuenta que la vida nuestra en la tierra ahora es la copia de lo que ya existe en el cielo. Esto no es nuevo, el cielo no es copia, no es al revés. De la misma forma que Moisés y después Salomón, por la instrucción que le dio David, tuvieron los dos, ambos, Moisés y Salomón, hicieron uno el tabernáculo y otro el templo de acuerdo al diseño que Dios le presentó. Era de algo que ya estaba hecho en el cielo previamente. Cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a tener la representación de ese mar. También cuando lleguemos al cielo vamos a ver ahora el río, que dice que si había un río, que el río sale de dónde dice. ¿De dónde sale ese río? ¿De dónde? Del trono de Dios. Del trono de Dios sale el río. Dice que ese río va a través de toda la calle. Yo creo que a lo mejor tú no te has tú dices, ¿cómo me puedo imaginar eso? Bueno, una imagen similar a esta está en la ciudad de Chicago, por ejemplo. La ciudad de Chicago tiene el río, le pasa por el centro de la ciudad, ¿verdad? Y tienes a los lados la calle donde la gente camina en el boulevard. Y hay varios también. Nueva York tiene un río que tiene ciudades en ambos lados también. Pero hay otras ciudades donde tú estás. En Europa es muy común esto. Los ríos pasan a través de la ciudad y han hecho las calles, los bulevares y todo por el centro.
Yo viví en el desierto durante muchos años y viajando, por ejemplo, de Las Vegas, donde yo vivía, a Utah, arriba, al norte, había una sección donde hay un río y todo aquello es un desierto tremendo. Y tú vas manejando en la carretera, en las montañas, y tú ves todo el desierto y de pronto tú ves la franja, una franja verde. No ves el río, solamente ves una franja verde con árboles y tú dices, pero ¿cómo es? ¿Qué contraste? Bueno, y sabíamos que lo que pasaba era que ese río que pasaba por ahí alimentaba ese área y ahí sí nacían, habían plantas, había hierba, habían árboles muy bonitos. Ya después, unos cuantos pies o metros después de la orilla del río para allá, se empezaba a poner otra vez desértico. Claro, aquí no va a pasar así, pero lo que dice aquí es que este río que va a través de la ciudad alimenta, dice, el árbol de la vida que da 12 cosechas al año. Dice, esto quiere decir una cosecha por mes. No habla de un árbol, dice, habla de el árbol. Quiere decir de que toda la calle va a estar sembrado del árbol de la vida. Como representación. Pero como dice también que este río sale del trono de Dios. ¿Quién está sentado en el trono de Dios? Jesús. Y fue Jesús el que dijo, los que creyeran en mí, de ellos correrán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta el significado? ¿Te das cuenta que lo que dijo Cristo Jesús no fue simplemente, porque mucha gente lo toma así, muchas personas piensan que eso es, qué linda frase. No. Es una frase de algo que existe, algo existente. Él está usando esa frase como una representación del río de agua viva que aún alimenta el árbol de la vida que está ahora en este momento en el cielo. Y un día, escucha bien mi hermano, un día tú y yo vamos a caminar en esa calle. Esto no es fantasía, esto no es película. El día va a llegar, aunque nos parezca como, no, el día va a llegar en que tú y yo caminemos allí por esa calle y vamos a ver por el río, vamos a ver el árbol y vamos a ver el mar del cual hemos hablado, donde no te vas a bañar ni nada por el estilo, ni vas a pescar. No, pero lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. La pregunta es si estamos nosotros listos o si en realidad tenemos la acreditación para entrar al cielo, porque la Biblia dice que solamente a través de la presencia de Cristo Jesús. Dice la palabra de que nada inmundo entrará en el cielo, nada inmundo. Y la única forma que nosotros podamos entrar al cielo es que no importa qué tan inmundos seamos nosotros, si somos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Después que somos lavados en la sangre de Cristo Jesús, entonces podemos entrar al cielo. Dice nada inmundo porque no hay forma de poder entrar al cielo si no pasamos primero por la sangre de Cristo Jesús. Y para eso es necesario creer en Cristo, obedecerle, seguirle, servirle. Es todo un paquete, no es solamente, yo creo en Cristo y se acabó. Si tú quieres asegurarte de que tú vas a ir al cielo y vas a disfrutar de todo esto que la Biblia menciona, y yo creo firmemente que existe, porque así lo dice la Biblia, existe, y ahí están nuestros hermanos y nuestros familiares y todos aquellos que murieron antes que nosotros. Tú y yo podemos ir, un día vamos a estar allí, aquellos que hemos recibido a Cristo. Yo voy a ir, yo sé que yo voy a ir, y yo sé que algunos de ustedes también van a ir, pero yo quisiera de que todos estuviéramos ahí un día en el cielo, disfrutando de todo esto que tiene Dios hecho de antemano para cada uno de nosotros. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3510.